Las Bahamas, un paraíso de playas de arena blanca, aguas turquesas y palmeras que se mecen, habían sido desde hacía mucho tiempo un destino para quienes buscaban escapar. Para algunos eran unas vacaciones, para otros un nuevo comienzo, y para unas pocas almas desafortunadas se convirtió en el telón de fondo de sus momentos más oscuros. En el verano de 2023, entre los turistas que tomaban fotos y los lugareños que vendían artesanías en Bay Street, llegó un hombre de Dios, con la esperanza en el corazón. El pastor Jeremiah Brown, respetado líder de la Iglesia Bautista Grace, en Cleveland, Ohio, bajó del avión en el aeropuerto internacional Linden Pindling, con la Biblia fuertemente aferrada en una mano y una pequeña maleta de mano en la otra. Había venido a reunirse con su nueva esposa, Anna Patterson Brown, después de un romance vertiginoso que había culminado en una rápida boda en el juzgado, antes de que ella regresara a sus Bahamas natales para preparar su nuevo hogar. Lo que esperaba a Jeremiah no era la dichosa reunión con la que había soñado durante meses de separación. En cambio, se encontraría atrapado en una red de engaños, enfrentando una verdad que sacudiría su fe hasta lo más profundo, y que en última instancia conduciría a consecuencias que nadie podría haber previsto. Esta es la verdadera historia de amor. Gracias a todos mis suscriptores y espectadores. Mantente atento para más actualizaciones de crímenes reales. No olvides suscribirte y compartir. También es una historia de traición y de los lugares peligrosos a los que puede conducir el corazón humano, cuando se le lleva al límite, incluso en aquellos que afirman caminar en la luz. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La voz profunda de Jeremiah Brown resonó en el modesto santuario de la Iglesia Bautista Grace, mientras concluía su sermón dominical. La congregación de unos 200 fieles asentía y murmuraba su acuerdo, algunos levantando las manos en alabanza. A los 42 años, el pastor Brown imponía una figura impresionante, en el púlpito alto de hombros anchos, con el cabello entrecano cortado al ras, que le daba un aire de sabiduría distinguida más allá de su edad. Su piel marrón oscura tenía un brillo saludable que parecía reflejar la luz interior de la que tan a menudo predicaba. «Oremos», dijo inclinando la cabeza mientras la congregación lo imitaba. Cuando el último «Amén» resonó en la iglesia, la gente empezó a levantarse, y el sonido de las conversaciones llenó el aire. La hermana Beverly Jenkins, responsable del comité de hospitalidad de la iglesia, se le acercó con su habitual sonrisa de domingo. «Otro mensaje poderoso, pastor», dijo dándole una palmada en el brazo. «Pero puedo ver que hoy tiene la mente en otra parte, emocionado por su viaje de mañana». El rostro de Jeremiah se abrió en una amplia sonrisa. «No puedo ocultarle nada, hermana Jenkins. Sí estoy contando las horas. 6 meses es mucho tiempo para estar separado de la esposa. El Señor obra de maneras misteriosas», respondió Beverly. ¿Quién habría pensado que nuestro viaje misionero anual a Nassau lo llevaría a encontrar esposa y además una muchacha tan encantadora? Ana es... Jeremiah hizo una pausa buscando palabras adecuadas para describir a la mujer que había capturado su corazón durante la misión de la iglesia del año anterior, cuando ayudaban a reconstruir casas tras el huracán Dorian. «Es una bendición que nunca esperé». Pues bien, aquí la congregación tiene todo bajo control. El diácono Howard se encargará de los servicios, y todas las reuniones de los comités ya están programadas para adaptarse a su ausencia. Gracias, hermana Jenkins. Aprecio mucho el apoyo de todos. Mientras la iglesia se vaciaba, Jeremiah se retiró a su despacho. Cerró la puerta y se dejó caer en la silla, sacando el teléfono para mirar la foto que tenía de fondo de pantalla Ana en la playa, con su piel oscura resplandeciendo bajo la luz de la hora dorada, y una sonrisa amplia y contagiosa. La imagen se había tomado en su último día juntos, antes de que ella volara de regreso a Nassau, para comenzar a preparar su hogar. Su noviazgo había sido breve pero intenso, 10 días trabajando codo a codo, reconstruyendo un centro comunitario en el barrio de Over the Hill en Nassau. Ana se había ofrecido como voluntaria para trabajar de traductora
ayudando a coordinar entre el equipo misionero estadounidense y los trabajadores locales. Su inteligencia, su fe y su compasión lo habían atraído de inmediato. Tras la misión, él había prolongado su estancia 3 días más. Habían pasado cada momento juntos, hablando hasta el amanecer sobre sus sueños, su fe, sus vidas. Para cuando él abordó el avión de regreso a Ohio, ya se estaban diciendo, «Te amo». Durante los 5 meses siguientes, mantuvieron su relación a través de videollamadas diarias, mensajes de texto y oración. Cuando él le propuso matrimonio por videollamada en Nochebuena, ella lloró de alegría. Habían planeado que ella fuera a Cleveland para la boda, pero surgieron complicaciones con la visa. En su lugar, él había volado en enero para una pequeña ceremonia civil, con solo la hermana de ella como testigo antes de regresar a sus deberes pastorales, con la promesa de que empezarían su vida juntos en cuanto ella organizara su mudanza permanente a Estados Unidos. Pero los procesos de inmigración eran lentos, y tras meses de separación, decidieron que sería él quien iría con ella. Había organizado un sabático de 6 meses de sus funciones en la iglesia, el primer descanso prolongado en sus 15 años de ministerio, para vivir en Nassau, mientras resolvían juntos la situación de la visa de ella. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Hannah. «No puedo esperar a verte mañana, esposo. Buen viaje. Te amo». Jeremiah sonrió mientras escribía su respuesta contando las horas. «Yo también te amo». Guardó el teléfono y abrió el cajón de su escritorio, sacando una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de bodas como Dios manda, que no había podido darle durante su apresurada ceremonia civil, un solitario de diamante sencillo pero elegante, que le había costado 3 meses de salario. Mañana por fin lo deslizaría en su dedo. A Jeremiah no le pasaba por la mente que para esta misma hora al día siguiente, ese anillo seguiría en su bolsillo, y su mundo estaría desmoronándose de formas para las que jamás podría haberse preparado. El vuelo de Cleveland a Nassau fue un estudio de contrastes, dejar atrás el medio oeste industrial con sus cielos grises de junio para llegar a los colores vibrantes de las Bahamas. Cuando el avión comenzó su descenso, Jeremiah pegó el rostro a la ventana contemplando la vista de la isla rodeada por aguas tan claras que podía ver los arrecifes de coral bajo la superficie. Su corazón latía con anticipación. Los 6 meses de separación estaban a punto de terminar. Acarició el bolsillo del pecho de su chaqueta de lino, sintiendo el pequeño bulto de la caja del anillo. Hoy sería el verdadero comienzo de su vida juntos. El aire húmedo lo golpeó como una toalla cálida y mojada, cuando salió del aeropuerto cargando su única maleta. Ana le había enviado un mensaje diciendo que lo esperaría afuera en la zona de llegadas. Escaneó la multitud buscando su rostro familiar, la hermosa sonrisa que había perseguido sus sueños durante meses. Jeremiah, aquí. Se giró hacia la voz, pero no era Ana. En su lugar vio a una mujer saludando con entusiasmo que se parecía mucho a su esposa, pero era un poco más baja y más robusta. La reconoció por las fotos Grace, la hermana menor de Ana. Grace dijo al acercarse mirando alrededor. «¿Dónde está Ana?» La sonrisa de Grace titubeó ligeramente antes de recomponerse. «Está en la casa. No se sentía bien esta mañana. Probablemente solo sea la emoción por tu llegada mezclada con el calor. Ya sabes cómo es aquí», hizo un gesto señalando el día sofocante. «Vamos, tengo un coche esperándonos». La decepción lo atravesó un instante, pero la reprimió rápidamente. «Está bien, nada serio». «Oh, está bien», respondió Grace mientras lo guiaba hacia un pequeño Honda azul. «Solo necesitaba descansar para lucir lo mejor posible para ti». Tomó su maleta y la colocó en el maletero. «¿Cómo estuvo tu vuelo largo?», contestó Jeremiah mientras se acomodaba en el asiento del pasajero. «Pero valió la pena para finalmente estar aquí». Mientras conducían por Nassau, Jeremiah observó los coloridos edificios coloniales, los mercados llenos de actividad y los destellos del océano turquesa entre las construcciones. A pesar de su emoción por ver a Ana, una inquietud creciente comenzó a instalarse en su interior. Había algo en el comportamiento de Grace que no encajaba su sonrisa demasiado rígida,
su charla demasiado constante como si intentara distraerlo. Ana me dijo que te quedarás 6 meses, comentó Grace mientras giraban hacia un barrio residencial lejos de las zonas turísticas. Eso es un sabático largo. La iglesia ha sido muy comprensiva. 15 años de servicio dan algo de flexibilidad y saben lo difícil que ha sido el proceso de inmigración. Grace asintió apretando ligeramente las manos en el volante. ¿Y si tarda aún más? ¿Qué pasará entonces? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Qué quieres decir? ¿Ha surgido algún problema con su solicitud de visa? No, respondió Grace rápidamente. Solo me pregunto cuán comprometido estás con mi hermana, eso es todo. Es un gran cambio, mudarte de Ohio a Nassau. Estoy completamente comprometido, dijo Jeremiah con firmeza. Ana es mi esposa ante los ojos de Dios y de la ley. Sea cual sea el desafío, lo enfrentaremos juntos. Grace lo miró de reojo con una expresión indescifrable. Me alegra oír eso. Muy bien. Llegaron a una pequeña casa amarilla con techo de lata roja y un porche que rodeaba la fachada. Era modesta pero encantadora, ubicada un poco retirada de la carretera con bugambilias trepando por una de las paredes. Jeremiah sintió una oleada de emoción. Esa era la casa que Ana le había descrito en sus llamadas, el lugar que había estado preparando para ellos. Aquí estamos, dijo Grace apagando el motor. Dulce hogar. Jeremiah ya estaba fuera del coche antes de que ella terminara de hablar, tomando su maleta del maletero y avanzando por el sendero hacia la puerta. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Grace se apresuró a alcanzarlo, un destello de pánico cruzando su rostro. Espera, déjame entrar primero. Solo quiero ver cómo está, asegurarme de que esté presentable para su esposo. Pero Jeremiah ya estaba tocando la puerta. Ana, cariño, ya llegué. Hubo movimiento dentro, y luego la puerta se abrió. Ana estaba allí en el umbral con un vestido veraniego suelto y el cabello recogido en una coleta sencilla. Era aún más hermosa de lo que él recordaba, con sus ojos marrón oscuro muy abiertos al verlo. Pero había algo más en esos ojos, algo que se parecía alarmantemente al miedo. Jeremiah, dijo ella con la voz apenas audible. Él dejó caer la maleta y se movió para abrazarla, pero ella retrocedió un poco. Fue entonces cuando notó lo que el vestido había ocultado. Por un instante el vientre de Ana sobresalía en la inconfundible curva del embarazo. No un embarazo temprano, sino la prominencia redondeada de varios meses de gestación. Jeremiah se quedó paralizado, los brazos aún levantados para un abrazo que nunca llegó. Ana, ¿qué? Detrás de él, escuchó a Grace soltar un suspiro entrecortado. Te dije que me dejaras entrar primero, murmuró ella. Jeremiah, ¿puedo explicarlo?, dijo Ana con lágrimas llenándole los ojos. Pero Jeremiah Brown, un hombre que había aconsejado a innumerables feligreses, en sus momentos más oscuros, que siempre había encontrado las palabras correctas de consuelo y sabiduría, se encontró completamente mudo, mientras contemplaba la evidencia de la traición de su nueva esposa. La sala de la pequeña casa amarilla estaba escasamente amueblada, un sofá azul gastado, 2 sillones desparejados y una mesa de centro hecha con una caja de madera reutilizada. Fotos familiares adornaban las paredes, incluida una que Jeremiah reconoció de su boda en el juzgado. La simplicidad de la habitación contrastaba profundamente con la complejidad de la situación que se desarrollaba dentro de sus paredes. 5 meses, dijo Jeremiah con la voz hueca mientras permanecía rígido en el centro del cuarto. No había tomado asiento cuando se lo ofrecieron. Estás embarazada de 5 meses. Ana estaba sentada al borde del sofá con las manos apoyadas sobre su vientre abultado y las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Grace se mantenía en el marco de la puerta de la cocina, visiblemente incómoda, pero sin intención de dejar sola a su hermana. Sí, susurró Ana. Estabas embarazada cuando nos casamos en enero. Ana asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. ¿Y el padre? Las palabras se sintieron extrañas en su boca, amargas e incorrectas. Ana levantó la mirada entonces, sus ojos suplicantes.
Fue antes de que nos conociéramos, Jeremiah. Antes del viaje misionero, antes de todo. Eso no es lo que te pregunté, Ana. Su voz seguía siendo pareja, pero ahora tenía un filo agudo como una hoja. ¿Quién es el padre Grace? Dio un paso adelante. Quizá deberíamos tomarnos un momento para... Aléjate de esto, Grace. El tono autoritario hizo que ambas mujeres retrocedieran ligeramente. Jeremiah jamás había levantado la voz con ira. Siempre se había enorgullecido de su temperamento equilibrado. Pero ahora sentía algo oscuro y desconocido creciendo dentro de él. Ana, respóndeme. ¿Quién es el padre de tu hijo, Ana? Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se llama Leo. Leonardo Bright. Es de Florida. ¿Un turista?, dijo Jeremiah con frialdad. Sí, admitió Ana. Estuvo aquí de vacaciones el verano pasado. Nos conocimos en el resort donde yo trabajaba en recepción. Fue solo algo de verano. Él volvió a Miami en agosto antes del huracán, antes de que llegara el equipo misionero, antes de conocerte. ¿Y nunca pensaste en mencionar ese algo de verano durante nuestro noviazgo, durante nuestra boda, durante los 6 meses de llamadas diarias, mientras yo preparaba mi vida para mudarme contigo? Cada pregunta era como un clavo golpeado en su corazón. ¿Iba a decírtelo?, dijo Ana con la voz quebrándose. Pero luego descubrí que estaba embarazada después de que Leo ya se había ido. Y cuando intenté contactarlo, me bloqueó. No quería saber nada de mí ni del bebé. Así que te buscaste un reemplazo, dijo Jeremiah. Las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Un pastor, un buen hombre que cuidaría de ti y de tu hijo. No, Ana se puso de pie, su angustia evidente. No fue así, Jeremiah. Lo nuestro es real. Me enamoré de ti. No lo planeé, no te engañé. Te casaste conmigo sabiendo que llevabas al hijo de otro hombre, y no dijiste nada, la interrumpió Jeremiah, su voz elevándose a pesar de sus esfuerzos por controlarla. ¿Cómo llamarías eso sino un engaño, Ana? ¿Cómo lo llamarías sino una mentira? Grace se acercó a su hermana rodeándole los hombros con un brazo. Jeremiah, por favor. Está alterada y el estrés no es bueno para el bebé. La mención del bebé le provocó una punzada aún más profunda. Un niño creciendo en el cuerpo de la mujer que amaba, creado con otro hombre. Un niño cuya existencia había sido ocultada incluso mientras él hacía votos ante Dios, para honrar y cuidar de su madre. Necesito aire, dijo abruptamente girándose hacia la puerta. Jeremiah, espera, la voz de Ana lo llamó desesperada. Por favor, hablemos. Te amo. Lo siento mucho. Por favor. Pero Jeremiah ya estaba fuera. El calor tropical lo golpeó como un impacto físico mientras bajaba tambaleándose al porche. Se aferró a la barandilla, los nudillos blancos, intentando estabilizarse mientras su mundo seguía inclinándose sobre sí mismo. La caja de terciopelo aún en su bolsillo parecía arder contra su pecho como una marca. Jeremiah caminó durante horas sin rumbo, salvo por la necesidad de poner distancia entre él y la pequeña casa amarilla donde sus sueños se habían hecho añicos. El cuello pastoral le apretaba la garganta recordándole quién se suponía que era un hombre de perdón, de comprensión de la gracia infinita de Dios. Sin embargo, lo único que podía sentir era el dolor humano y crudo de la traición. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó a un banco frente al océano en Junkanoo Beach. Se había aflojado el cuello y arremangado la camisa empapada de sudor, su apariencia normalmente impecable, tan desordenada como sus pensamientos. Parece que le vendría bien esto, dijo una voz. Y Jeremiah levantó la mirada para ver a un hombre bahameño mayor, ofreciéndole una botella de agua. El hombre tenía profundas líneas marcadas en su rostro oscuro, señales de una vida vivida bajo el sol. Gracias, dijo Jeremiah aceptando el agua. Su voz era ronca tras horas de silencio. El hombre se sentó a su lado mirando las olas. No muchos hombres se sientan solos en una playa de Nassau, llevando un collar pastoral y con cara de haberlo perdido todo. Jeremiah tomó un trago largo antes de responder. Es tan evidente solo para alguien que ha visto esa mirada antes. El hombre extendió la mano. Henry Pinder. Dirijo los tours en bote desde el muelle de allá.
Jeremiah Brown, respondió él estrechando la mano ofrecida. Se suponía que hoy comenzaría una nueva vida aquí. Henry asintió como quien entiende que hay más detrás de la historia, pero sin presionar. Primera vez en Nassau. No, dijo Jeremiah. Estuve aquí el año pasado con un grupo misionero después del huracán y otra vez brevemente en enero. Hizo una pausa, para casarme. Las cejas de Henry se alzaron. Felicidades. Quizás no considerando que estás aquí sentado en lugar de estar con tu nueva esposa. A pesar de todo, Jeremiah sintió el impulso de hablar. Quizá era más fácil confiar en un desconocido sin conexión con su vida en Cleveland, o con Ana. Acabo de descubrir que mi esposa está embarazada de 5 meses, dijo. Y no es mío. Henry dejó escapar un silbido bajo. Es una carga muy pesada, pastor. Ella dice que el padre es un turista que conoció el verano pasado, Leonardo Bright de Florida. Dice que no quiere saber nada de ella ni del bebé. Y te estás preguntando si eso es verdad, añadió Henry. No era una pregunta. Jeremiah lo miró con brusquedad. ¿Qué te hace decir eso? Porque es exactamente lo que yo me preguntaría, respondió Henry simplemente. Si te ocultó el embarazo, ¿qué más podría estar ocultándote? Esa pregunta había estado dando vueltas en la mente de Jeremiah desde que salió de la casa. La historia de Ana sobre Leo. La línea de tiempo, sus afirmaciones de que la relación había sido real a pesar del engaño. ¿Cómo podía creer algo ahora? No sé ni por dónde empezar a desentrañar todo esto, admitió Jeremiah. Mi iglesia, mi congregación allá en casa. Ellos creen que estoy aquí para empezar mi vida con la mujer que Dios puso en mi camino. ¿Cómo regreso a ellos con esto, Henry? Guardó silencio un momento contemplando el horizonte que se oscurecía. ¿Sabes lo que decimos aquí en las islas? La verdad siempre alcanza a la mentira. Quizá ya sea hora de salir a buscar esa verdad, pastor. Como preguntó Jeremiah con la desesperación filtrándose en su voz. Dijiste que su nombre es Leonardo Bright de Florida. Los turistas dejan huellas digitales hoy en día, reseñas en redes sociales, fotos, publicaciones. Y si se hospedó en el resort donde trabajaba tu esposa, tendría que haber registros. Jeremiah consideró esto. Ana había trabajado en el Royal Palms Resort, en Cable Beach, hasta que los daños del huracán obligaron a cerrar temporalmente. Si Leo había sido huésped, quizá había una forma de verificar al menos esa parte de la historia. Normalmente, no sugeriría meter las narices en la privacidad de alguien. Añadió Henry leyendo claramente los pensamientos de Jeremiah, pero cuando el futuro entero de un hombre está en juego. Bueno, a veces uno tiene que buscar respuestas en lugar de esperar a que lleguen solas. Jeremiah asintió lentamente. Aprecio tu consejo, señor Pinder. Henry, por favor. El hombre mayor se puso de pie con las articulaciones crujiendo. Y si necesitas a alguien que te muestre Nassau mientras aclaras tu mente, mis paseos en bote salen todos los días. Es un buen lugar para despejar la cabeza. Tras la partida de Henry, Jeremiah permaneció en el banco viendo cómo la última luz desaparecía del cielo y las estrellas comenzaban a aparecer. Su teléfono, que había mantenido en silencio durante horas, pesaba en su bolsillo. Sabía que habría llamadas perdidas y mensajes de Ana, quizá también de Grace. No estaba listo para leer nada todavía. En su lugar abrió el navegador y escribió Leonardo Bright Miami en la barra de búsqueda. Los resultados eran escasos. Un perfil de LinkedIn de un asesor financiero demasiado mayor para ser el Leo de Ana, un obituario de hace 3 años de un anciano con el mismo nombre y varios perfiles de redes sociales privados o claramente de otras personas. Jeremiah ajustó la búsqueda Leonardo Bright Florida Bahamas Vacation. Esta vez obtuvo un resultado, una cuenta pública de Instagram, @BrightLifeGoreLeo. La publicación más reciente era de hacía 9 meses mostrando una puesta de sol sobre lo que era claramente una playa bahameña. El pie de foto decía, Última noche en el paraíso. De vuelta a la realidad mañana.
Vibras de verano lista, cumplida Nassau. El corazón de Jeremiah comenzó a latir con fuerza mientras revisaba la cuenta. Había varias fotos del mismo viaje, motos acuáticas, tragos en un bar de playa, una foto en grupo con amigos en lo que parecía ser el Resort Atlantis. Y entonces la encontró. Una foto de Leo con el brazo alrededor de una mujer en la piscina del resort. El rostro de la mujer estaba girado parcialmente, pero Jeremiah reconocería a Anna en cualquier parte. El pie de foto le revolvió el estómago. Conocí a la chica más increíble en este viaje. Aprovechando nuestros últimos días juntos. Romance de vacaciones. Lo que pasa en Nassau, se queda en Nassau. Se quedó mirando la imagen, mirando la intimidad capturada entre Anna y ese desconocido. Ese hombre cuyo hijo ella ahora llevaba. En la foto, Leo parecía tener poco más de 30 años, constitución atlética, piel marrón clara y una sonrisa amplia y confiada. El tipo de hombre que se movía por la vida sin esfuerzo, tomando lo que quería sin pensar en las consecuencias. Jeremiah tocó la información del perfil. Leo se describía como consultor en hospitalidad con sede en Miami. Había un enlace a un sitio web empresarial, y Jeremiah lo abrió una página elegante de Bright Hospitality Solutions, con Leonardo Bright como fundador y CEO. Su dedo se quedó suspendido sobre la información de contacto. ¿Qué podría decir si lo llamaba: «Hola, soy el esposo de la mujer a la que embarazaste y abandonaste»? ¿Qué bien podría salir de eso? Y sin embargo, las palabras de Henry resonaban en su mente. A veces tienes que buscar respuestas, no esperar a que te encuentren. Antes de poder echarse atrás, Jeremiah copió el correo electrónico de negocios y redactó un mensaje. Señor Bright, mi nombre es Jeremiah Brown. Creo que usted conoce a mi esposa Anna Patterson Brown de su visita a Nassau el verano pasado, cuando ella trabajaba en el Royal Palms Resort. Acabo de enterarme de que Anna está embarazada de 5 meses de un hijo suyo. Ella afirma que usted no quiere tener ninguna relación con ella ni con el bebé. Le agradecería la oportunidad de hablar directamente con usted sobre esta situación. Atentamente, Pastor Jeremiah Brown. Su dedo dudó sobre el botón de enviar. ¿Era ese el paso correcto? Como pastor siempre había aconsejado no actuar movido por la ira o el dolor. Buscar la paz a través de la oración y la reflexión antes de la confrontación. Pero esto era diferente. No era una situación teórica ajena. Era su vida, su matrimonio, su futuro pendiendo de un hilo. Y entonces presionó enviar. Envió el mensaje. Al levantarse del banco, Jeremiah miró el océano oscuro por última vez antes de regresar hacia las luces de la ciudad. No tenía idea de dónde pasaría la noche. La sola idea de volver a la casa de Anna era insoportable, pero también sabía que no podía quedarse para siempre en esa playa. Mientras se alejaba, no notó la figura que lo observaba desde las sombras de un bosquecillo de palmeras cercano. Una figura que lo había estado vigilando durante la última hora que lo había visto buscar información sobre Leo Bright y que lo había visto enviar el correo electrónico. Una figura que ahora sacó un teléfono y marcó rápidamente un número. «Tenemos un problema», dijo una voz en tono bajo. «El pastor está buscando a Leo». El Royal Palms Resort se alzaba como un castillo rosado contra el cielo de la mañana. Sus jardines meticulosamente cuidados contrastaban con los vecindarios humildes por los que Jeremiah había caminado para llegar allí. Después de una noche inquieta en un hotel económico cerca del puerto, se había levantado con el sol decidido a comenzar su búsqueda de respuestas. Se acercó al mostrador de recepción, enderezándose el cuello clerical y adoptando ese porte autoritario pero accesible que tan bien le funcionaba como pastor. Una joven con una placa con el nombre Chantel lo saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días, señor. Bienvenido a Royal Palms. Tiene reserva con nosotros hoy». «Buenos días, Chantel. Soy el pastor Jeremiah Brown». Mostró su identificación clerical sabiendo que a menudo abría puertas que de otro modo permanecerían cerradas. «Espero poder hablar con alguien de la administración sobre una ex empleada». La sonrisa de Chantel vaciló ligeramente.
No estoy segura de si podemos dar información sobre el personal pastor. Políticas de privacidad y eso. Lo entiendo, dijo Jeremiah inclinándose un poco y bajando la voz. Es un asunto delicado que involucra a mi esposa Anna Patterson. Ella trabajó aquí en recepción hasta el huracán del año pasado. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Chantel. ¿Ana sí la recuerdo? Siempre fue muy amable conmigo cuando empecé. ¿Está todo bien? Eso es lo que intento averiguar, respondió Jeremiah con sinceridad. Realmente me ayudaría a hablar con quien haya sido su supervisor. Chantel dudó, luego asintió. Ese sería el señor Roll. Déjeme ver si está disponible. Tomó el teléfono y sostuvo una breve conversación en voz baja antes de colgar. Puede atenderlo unos minutos. Pase por esas puertas. Primera oficina a la derecha. Gracias, Chantel. Aprecio su ayuda. La oficina era pequeña, pero bien cuidada con vista al jardín central del resort. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre bahameño de mediana edad, con una barba recortada y un polo impecable con el logo del resort. Pastor Brown, soy Thomas Roll, gerente de servicios al huésped, dijo poniéndose de pie para estrechar su mano. Chantel dice que pregunta por Anna Patterson. Sí, confirmó Jeremiah tomando asiento. Anna es mi esposa, nos casamos en enero. La expresión de Roll se mantuvo neutral, pero algo destelló detrás de sus ojos. Felicidades. Anna fue una excelente empleada. Lamentamos perderla cuando los daños del huracán nos obligaron a reducir personal temporalmente. ¿En qué puedo ayudarlo? Intento verificar información sobre un huésped que se alojó aquí el verano pasado, dijo Jeremiah con cautela. Un tal Leonardo Bright de Florida. Anna mencionó haberlo conocido durante su estancia. La postura del gerente se tensó casi imperceptiblemente. Pastor Brown comprenderá que no podemos revelar información sobre nuestros huéspedes. Sería una violación de privacidad. No busco contacto ni detalles de su reserva, aclaró Jeremiah. Solo necesito confirmar si estuvo aquí cuando Anna trabajaba. Es importante por razones familiares. El señor Roll lo estudió durante un largo momento. ¿Puedo preguntar de qué se trata exactamente, Jeremiah? No tenía intención de revelar toda la verdad, pero intuía que no lograría nada si no daba alguna explicación. Anna está embarazada, dijo sintiendo que las palabras aún dolían al pronunciarlas. El bebé no es mío. Dice que Leonardo Bright es el padre de una relación que tuvieron antes de conocernos. La comprensión se iluminó en el rostro del gerente seguida de lo que parecía una simpatía genuina. Ya veo. Es una situación difícil, pastor. Parecía evaluar sus opciones antes de continuar. Aunque no puedo confirmar ni negar oficialmente nada sobre nuestros huéspedes, puedo decirle que recuerdo a Leonardo Bright. Era memorable. ¿De qué manera?, preguntó Jeremiah inclinándose hacia adelante. El señor Roll eligió sus palabras con cuidado. El señor Bright trabaja también en la industria de la hospitalidad. Se alojó aquí 2 semanas el pasado julio con un grupo de amigos. Digamos que disfrutaron al máximo la experiencia de Nassau. Y su interacción con Anna, insistió Jeremiah. El gerente suspiró. Noté que se hicieron amistosos. No es raro que los huéspedes se interesen por el personal. Tenemos políticas estrictas que prohíben que el personal fraternice con los huéspedes dentro del hotel, pero lo que ocurre fuera del horario laboral. Alzó las manos en un gesto que indicaba que aquello escapaba a su control. ¿Diría que su relación parecía seria o solo un romance de vacaciones?, preguntó Jeremiah, sintiendo que el corazón se le comprimía. El señor Roll pareció incómodo. Pastor Brown, no creo que me corresponda calificar la relación entre ellos. Lo que sí puedo decirle es que el señor Bright ha visitado la propiedad varias veces a lo largo de los años y tiene, digamos, una reputación de apreciar la compañía de nuestras chicas locales cuando está en la isla. La implicación era clara y coincidía con lo que Anna le había dicho. Leo era un turista que tuvo un romance veraniego con ella antes de regresar a su verdadera vida en Florida. ¿Ha vuelto desde el verano pasado?, preguntó Jeremiah.
No que yo sepa, respondió el señor Roll. El huracán interrumpió mucho la temporada de otoño y muchos de nuestros huéspedes habituales cambiaron sus planes de viaje. Jeremiah asintió procesando la información. Encajaba con la historia de Ana hasta ese punto, pero aún dejaba demasiadas preguntas sin respuesta. Gracias por su tiempo, señor Roll. Aprecio su sinceridad. Cuando se puso de pie para irse, el gerente habló de nuevo. Pastor Brown, si me permite. Ana era muy apreciada aquí. Sea lo que sea que haya ocurrido, espero que recuerde que las buenas personas a veces cometen errores, especialmente cuando son jóvenes. Las palabras claramente destinadas a consolar arañaron las emociones crudas de Jeremiah. Ana tenía 28 años, difícilmente una adolescente ingenua, y aquel error había terminado en un embarazo que ella había ocultado mientras se casaba con otro hombre. Gracias por el consejo, respondió Jeremiah con rigidez y salió de la oficina. Al abandonar los terrenos del resort, su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Su corazón dio un salto al ver el remitente Leonardo Bright. El mensaje era breve. Pastor Brown, no sé lo que Ana le ha dicho, pero creo que debemos hablar en persona. Estoy en Nassau por negocios esta semana. Podemos reunirnos en el Fish Fry en Arawak Cay esta noche a las 7:08 p.m. Búsqueme en el restaurante Twin Brothers. Leo Bright. Jeremiah miró el mensaje incrédulo. Después de meses en los que Ana supuestamente no había podido contactarlo, Leo no solo respondía de inmediato, sino que además estaba en Nassau. Era demasiada coincidencia, a menos que no lo fuera. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Jeremiah, soy Grace. Ana está destrozada. Me contó todo. Por favor, vuelve para que puedan hablar. Ella te ama. La casa en Peter Street sigue siendo tu hogar mientras estés aquí. Ignoró el mensaje, su mente girando entre posibilidades. ¿Por qué Leo estaba en Nassau justo ahora? ¿De verdad era por negocios? ¿O Ana lo había contactado en secreto a pesar de haber dicho que él la había bloqueado? ¿Habían planeado todo juntos? ¿Era toda esta situación el embarazo, la historia de abandono, la llegada del pastor, parte de un montaje elaborado? Pensamientos paranoicos danzaban en su mente mientras avanzaba hacia el centro de Nassau. Había llegado a las Bahamas esperando comenzar su vida con Ana. En cambio ahora, caminaba solo sin saber en quién confiar ni qué creer. Lo único seguro era que estaría en Twin Brothers a las 7:00 p.m. para escuchar lo que Leonardo Bright tuviera que decir. Lo que Jeremiah no sabía era que esa reunión pondría en marcha acontecimientos mucho más peligrosos que una simple confrontación entre un esposo traicionado y el amante de su esposa. Arawak Cay, conocida localmente como el Fish Fry, vibraba de actividad mientras la multitud vespertina llenaba los coloridos restaurantes y puestos de comida. El aire estaba espeso con el aroma del caracol frito, pescado a la parrilla y postres empapados en ron. Música de steel drums flotaba desde algún lugar cercano, compitiendo con las risas y conversaciones de turistas y locales por igual. Jeremiah llegó al restaurante Twin Brothers a las 6:45 p.m., deliberadamente temprano para asegurarse una posición ventajosa. Eligió una mesa desde la cual tenía una vista clara de la entrada, pero parcialmente oculta tras una gran palmera en maceta. El ambiente casual del local al aire libre con sus paredes pintadas de azul y amarillo brillante, y sus sillas de plástico contrastaba con la gravedad del encuentro que estaba por ocurrir. Una camarera se acercó con una cálida sonrisa. «Bienvenido a Twin Brothers. ¿Qué puedo traerle, guapo?» «Solo agua, gracias», respondió Jeremiah demasiado tenso para considerar comida pese a no haber comido casi en todo el día. «Estoy esperando a alguien». Mientras esperaba, observó a los demás clientes turistas con ropa veraniega colorida, locales con atuendos más discretos reuniéndose tras la jornada laboral, familias disfrutando una cena temprana. Su cuello clerical atrajo algunas miradas curiosas, pero la mayoría de las personas estaban demasiado inmersas en sus propias noches como para prestarle atención. A exactamente las 7:02 p.m., un hombre que coincidía con las fotos de Instagram de Leonardo Bright cruzó la entrada.
Leo escaneó el restaurante con expresión neutral pero alerta. Vestía de manera casual pero costosa pantalones de lino polo de diseñador, un reloj dorado brillando en su muñeca. En persona tenía el porte confiado de alguien acostumbrado a obtener lo que quiere. Jeremiah levantó ligeramente la mano para llamar su atención. Sus miradas se encontraron, y algo indescifrable cruzó el rostro de Leo antes de que asintiera y se dirigiera a la mesa. Pastor Brown, dijo Leo extendiendo su mano con una voz suave, culta y con un leve acento sureño. Gracias por reunirse conmigo. Jeremiah se puso de pie y estrechó la mano ofrecida notando la firmeza del apretón. Señor Bright, agradezco que haya respondido a mi correo tan rápidamente. Ambos se sentaron. El silencio incómodo se instaló entre ellos mientras se evaluaban mutuamente dos hombres conectados por una mujer que ninguno comprendía del todo. Pediré una calic, dijo Leo a la camarera que volvía mencionando la cerveza bahameña. Y el plato de cracked conch. Se volvió hacia Jeremiah. ¿Puedo pedirle algo, pastor? El caracol aquí es el mejor de la isla. No, gracias, respondió Jeremiah con rigidez. No estoy aquí para cortesía, señor Bright. Leo asintió y esperó a que la camarera se alejara antes de hablar. Me lo imaginaba. Mire, voy a ser directo, dijo Leo. No sé qué te ha dicho Ana sobre mí o sobre nuestra relación, pero sospecho que no es toda la verdad. Ella dijo que ustedes tuvieron un romance de verano el año pasado cuando estabas de vacaciones aquí. Dijo que cuando descubrió que estaba embarazada e intentó contactarte, bloqueaste su número y no quisiste saber nada de ella ni del bebé. El rostro de Leo se tensó. Eso es parcialmente cierto. Nos conocimos el verano pasado, sí, cuando estuve aquí de vacaciones. Ella trabajaba en recepción en el Royal Palms, y sí tuvimos una relación. Pero lo demás, negó con la cabeza. Ni siquiera se acerca a la historia completa. Entonces, ¿cuál es la historia completa? Exigió Jeremiah, esforzándose por mantener la voz firme. Leo se inclinó hacia adelante. Ana y yo no tuvimos solo un romance de 2 meses. Hemos estado viéndonos intermitentemente durante casi 3 años. La revelación golpeó a Jeremiah como un impacto físico. 3 años vengo a Nassau 4 o 5 veces al año por negocios y por placer, continuó Leo. Conocí a Ana en un viaje en 2020. Nos llevamos bien, intercambiamos números, y desde entonces cada vez que estoy en la isla nos vemos. Sin compromisos, sin promesas. Solo 2 adultos disfrutando de la compañía del otro. La mente de Jeremiah dio vueltas tratando de procesar la información. Eso no puede ser verdad. Nosotros nos conocimos durante la misión de ayuda tras el huracán el octubre pasado. Ella nunca te mencionó. Leo se encogió de hombros con un gesto que hizo hervir la sangre de Jeremiah. ¿Por qué lo haría? Nuestro arreglo era casual. Ella era libre de salir con quien quisiera cuando yo no estaba. ¿Y el embarazo? ¿Y que tú la bloqueaste? En ese momento la cerveza de Leo llegó. Él tomó un trago largo antes de contestar. Ella me dijo en septiembre que estaba embarazada justo después del huracán. No la bloqueé, pero sí le dije que no estaba listo para ser padre y le ofrecí pagar un aborto. Su tono era frío, casi administrativo. Ella se negó. Dijo que quería quedarse con el bebé. Le dejé claro que yo no iba a involucrarme, pero le ofrecí apoyo económico. Jeremiah sintió cómo la repulsión se apoderaba de su voz. Así que abandonaste a tu hijo, pero ofreciste dinero. Llámalo como quieras, respondió Leo sin inmutarse. Fui honesto con mi postura desde el principio. Después de esa conversación no hablamos por unos meses. En diciembre ella se volvió a poner en contacto y dijo que había conocido a alguien. Supongo que eras tú. Dijo que ya tenía a quien la apoyara y que no necesitaba mi dinero. Diciembre, cuando Jeremiah le propuso matrimonio por videollamada. ¿Quieres que crea que no tuviste contacto con ella desde diciembre? Lo desafió Jeremiah. Y sin embargo resultas estar en Nassau exactamente la misma semana en que yo llego para comenzar mi vida con ella. La expresión de Leo se volvió más cautelosa. Aquí es donde las cosas se complican, pastor. Ana me llamó hace 3 semanas. Me dijo que su nuevo marido venía a Nassau
y que debía mantenerme alejado de la isla un tiempo. ¿Por qué te diría que te alejes si no habían tenido contacto en meses?, Leo exhaló. Porque sí tuvimos contacto. Después de que me habló de ti en diciembre, respeté sus deseos un tiempo. Pero en marzo volví a Nassau por una conferencia y... Los viejos hábitos no mueren fácilmente. Nos vimos un par de veces. Marzo. Mientras Jeremiah elegía un anillo de bodas, organizaba su sabático y se preparaba para empezar una vida con su esposa. Anna había estado con Leo. «Mientes», dijo Jeremiah. Pero incluso al pronunciarlo, la duda se filtró. La línea temporal coincidía demasiado bien con un embarazo de 5 meses. Leo empujó su teléfono hacia él. «No tengo razones para mentirte, pastor. Mira mis mensajes si no me crees». Jeremiah dudó. Luego tomó el teléfono. Leo ya había abierto un chat de WhatsApp con un contacto guardado como Anna Nassau. El intercambio más reciente era de 3 semanas atrás. «Anna Jeremiah, viene la próxima semana. Se queda 6 meses. Necesitas mantenerte alejado de la isla». «Leo, Anna, tengo negocios en Nassau. No puedo cambiarlo. Arréglatelas». «Anna, no puedo permitir que te cruces con él. Quizá es hora de que le digas la verdad». «Leo, lo manejaré a mi manera. Solo mantente alejada de mi barrio». Los mensajes anteriores mostraban un patrón constante a lo largo de los años. Encuentros cuando él estaba en la isla, conversaciones íntimas, planes para verse. Las fechas coincidían perfectamente con lo que Leo había dicho. Jeremiah sintió náuseas al devolver el teléfono. Si todo esto es cierto, ¿por qué contactarme ahora? ¿Por qué no simplemente mantenerte alejado como ella pidió? La comida de Leo llegó, pero él ni siquiera la miró. «Porque nos ha mentido a los dos, y estoy harto». Se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Cuando me llamó en septiembre sobre el embarazo, le ofrecí apoyo aunque no quisiera ser padre. Ella lo rechazó. En diciembre dijo que te tenía a ti». Leo frunció el ceño. Pero en febrero volvió a contactarme, pidiéndome dinero. Mucho dinero. Jeremiah sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Para qué?, preguntó aunque temía la respuesta. Dijo que tenía complicaciones en el embarazo, facturas médicas que no podía pagar. Le envié $15,000. El rostro de Leo se endureció. Luego me enteré por un amigo que trabaja en el hospital que no había complicaciones, ni tratamientos especiales, ni nada que costara tanto. Jeremiah cerró los ojos un segundo. «Así que te estafó», dijo intentando conciliar la imagen de Anna manipuladora, mentirosa, calculadora, con la mujer con la que se había casado. Leo asintió. «Y ahora creo que te está estafando a ti también, pastor». La voz de Leo se volvió sombría. «Después de que me enviaste ese correo, investigué un poco. Esta no es la primera vez que Anna hace algo así». «¿De qué estás hablando?», preguntó Jeremiah. «Hace 3 años antes de que yo la conociera, estuvo comprometida con un empresario de Canadá. La misma historia, romance, relámpago, boda rápida, una emergencia repentina que requería dinero. Él le envió casi $30,000 antes de descubrir que ella estaba involucrada con otra persona todo ese tiempo». La mente de Jeremiah voló hacia la cajita del anillo aún en su bolsillo, a la cuenta de ahorros que había vaciado para pagar 6 meses en Nassau, a la congregación que había hecho una colecta para ayudar a su pastor a comenzar su nueva vida. «¿Cómo sabes todo esto?», exigió buscando desesperadamente una razón para no creerlo. «Nassau es una comunidad pequeña», respondió Leo, «especialmente en la industria hotelera. La gente habla». Leo empujó su plato a un lado sin haber tocado la comida. «Mira, no espero que me creas solo porque lo digo yo. Pregunta por ahí. Habla con la gente del Sunrise Resort, donde trabajó antes del Royal Palms. La historia del empresario canadiense es conocimiento común allí». Jeremiah se quedó en silencio aturdido, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Si lo que decía Leo era cierto, Anna no solo había ocultado un embarazo. Era una estafadora experimentada que lo había elegido específicamente por su posición y sus recursos. «¿Por qué decirme esto?», preguntó al fin. «¿Qué ganas tú exponiéndola?».
La expresión de Leo cambió. Por un instante pareció genuinamente arrepentido. Créalo o no, no soy un monstruo. Puede que no quiera ser padre, pero tampoco quiero que mi hijo sea criado por una mujer que vive de manipular hombres. Y siendo honesto, me preocupa lo que esté planeando para ti, pastor. Las cantidades que está pidiendo van aumentando. ¿Qué quieres decir? La última vez que hablamos mencionó que tu iglesia había reunido dinero para tu nueva vida aquí. Parecía muy interesada en cómo se manejaban esos fondos. Leo hizo una pausa antes de continuar. Y también preguntó cosas extrañas sobre tu póliza de seguro de vida. Un escalofrío recorrió a Jeremiah a pesar del calor de la noche. ¿Mi seguro de vida? Quería saber si las pólizas siguen pagando en casos de muerte accidental en países extranjeros, dijo Leo con voz grave. Ahí supe que tenía que advertirte. Lo que sea que esté tramando Ana ya superó los engaños románticos. Jeremiah abrió la boca para responder, pero su teléfono vibró con otro mensaje de Grace. Jeremiah, por favor. Ana está desesperada por hablar contigo. No se siente bien. Está preocupada por el bebé. Vuelve a casa. Casa. La palabra casi le provocó risa. Esa pequeña casa amarilla nunca había sido su hogar. Era simplemente otro decorado dentro del elaborado teatro de engaños de Ana. Tengo que irme, dijo Jeremiah poniéndose de pie de manera brusca. Su mente corría tratando de formar un plan. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Leo preocupado. No lo sé todavía, admitió Jeremiah. Pero necesito pensar y orar. Mientras se marchaba, Leo lo llamó. Pastor, tenga cuidado. No sé qué pueda hacer Ana si se da cuenta de que su plan ya no funciona. Jeremiah asintió con gravedad y salió a la noche sin saber que una figura sentada en una mesa cercana, la misma que lo había estado siguiendo desde la playa la noche anterior, había escuchado cada palabra. Esa figura ahora se escabullía para hacer una llamada que pondría en marcha el acto final de aquella oscura historia. El Sunrise Resort se encontraba en el extremo occidental de Nassau, menos prestigioso que el Royal Palms, pero aún así popular entre los turistas que buscaban la experiencia bahameña. Cuando Jeremiah entró en la recepción a la mañana siguiente, se sentía como una persona completamente distinta del esposo ilusionado que había llegado a la isla apenas 2 días antes. Había pasado otra noche en el hotel barato sin pegar ojo mientras las piezas del rompecabezas giraban en su cabeza. Al amanecer, tomó una decisión. Antes de enfrentar a Ana, necesitaba verificar las afirmaciones de Leo sobre su pasado. Buenos días. Saludó al recepcionista un joven con una placa que decía, Jordan. Soy el pastor Jeremiah Brown. Espero poder hablar con alguien que haya trabajado aquí al menos 3 años. Jordan lo miró con curiosidad. La mayoría de nuestro personal es bastante nuevo, pero la señora Douglas en limpieza ha estado aquí desde siempre. Quiere que la llame. 10 minutos después, Jeremiah estaba sentado en la sala de descanso del personal, frente a una mujer mayor con el cabello gris recogido en un moño firme. Dorothy Douglas tenía las manos curtidas de quien ha trabajado toda su vida y los ojos agudos de quien no deja que nada pase desapercibido. Pregunta por Anna Patterson, dijo después de que Jeremiah explicara su visita. No es realmente una pregunta. Chica hermosa. Chica lista. Demasiado lista para su propio bien a veces. ¿La recuerda?, preguntó Jeremiah. Imposible olvidar a Ana, respondió la señora Douglas con una mirada significativa. Trabajó en recepción aquí desde 2018 hasta 2020 antes de mudarse al Royal Palms. Siempre encantadora, siempre profesional, pero había algo calculador en ella. Me dijeron que estuvo involucrada con un empresario canadiense mientras trabajaba aquí, dijo Jeremiah con cautela. La señora Douglas asintió lentamente. El señor Halifax. Edward Halifax tenía una gran empresa tecnológica en Toronto. Conoció a Ana durante una conferencia aquí y cayó rendido a sus pies. Empezó a volar cada pocas semanas para verla. Le propuso matrimonio después de solo 3 meses. ¿Qué pasó?, preguntó Jeremiah. Se casaron aquí mismo en el resort. Una boda pequeña, muy romántica.
pero su tono sugería que no lo creía realmente. Entonces, de repente, la madre de Ana en Freeport tuvo una emergencia médica. Necesitaba un tratamiento costoso en Miami. El señor Halifax envió el dinero, por supuesto. Luego, su hermana Grace, creo, tuvo problemas legales. Se necesitaba más dinero. El corazón de Jeremiah se hundió. ¿Y algo de eso era cierto? ¿La emergencia médica? ¿Los problemas legales? La señora Douglas lo miró fijamente con una expresión que hablaba por sí sola. Ana no tiene una madre en Freeport. Su madre murió cuando ella era adolescente. Todo el que trabaja en esta industria aquí lo sabe. Es parte de su historia cuando solicita empleo. Cómo tuvo que madurar rápido y cuidar de su hermana menor. ¿Y Grace? ¿Es realmente su hermana? Oh, sí. Grace Patterson es su hermana biológica. Pero Grace nunca ha tenido problemas legales que yo sepa. Es una chica tranquila, siempre a la sombra de Ana. La señora Douglas hizo una pausa. ¿Puedo preguntar por qué está investigando esto, pastor? ¿Ana encontró otro esposo? La pregunta atravesó a Jeremiah como una hoja afilada. A mí dijo simplemente: yo soy su esposo. Nos casamos en enero. Comprensión y lástima cruzaron el rostro de la señora Douglas. Oh, pastor. Lo siento mucho. ¿Qué pasó con el señor Halifax? Preguntó Jeremiah temiendo la respuesta. Necesitaba saber qué podía esperar para él mismo. Cuando descubrió la verdad, regresó a Nassau furioso. Confrontó a Ana en el resort. Fue todo un escándalo. Seguridad tuvo que escoltarlo afuera. Ella vaciló antes de continuar. 2 días después lo encontraron muerto en su habitación del hotel. Ataque cardíaco aparentemente, aunque solo tenía unos 40 años. Las autoridades lo dictaminaron como causas naturales. Un escalofrío recorrió la espalda de Jeremiah. ¿Usted cree que...? La señora Douglas se encogió de hombros, aunque su expresión era sombría. No especulo sobre esas cosas, pastor. Pero diré esto, Ana. Dejó el Sunrise la semana siguiente y comenzó en el Royal Palms poco después, y parecía tener bastante más dinero del que explicaba su salario. Mientras Jeremiah salía del resort, las palabras de Leo resonaban en su cabeza. No sé qué pueda hacer Ana si se da cuenta de que su plan no está funcionando. Su teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de Grace. Jeremiah, esto ya ha ido demasiado lejos. Ana está recibiendo atención médica. Está preguntando por ti. Por favor, ven al hospital Princess Margaret. ¿El hospital? ¿Era otra manipulación o estaba Ana realmente enferma? De cualquier modo, no podía ignorarlo. El hospital Princess Margaret estaba lleno de actividad cuando Jeremiah llegó. En el mostrador de información le confirmaron que Ana Patterson Brown había sido ingresada para observación por complicaciones en el embarazo. Lo dirigieron al 3er piso en la zona de maternidad. Encontró a Grace caminando de un lado a otro en la sala de espera con un aspecto genuinamente angustiado. Al verlo, la alivió la expresión. Jeremiah, gracias a Dios, ha estado pidiendo por ti. ¿Está realmente enferma?, preguntó él, incapaz de ocultar su suspicacia. Grace pareció dolida. El médico dijo que su presión sanguínea está peligrosamente alta. Por estrés. La están monitoreando a ella y al bebé. Buscó sus ojos. ¿Dónde has estado? Estábamos muy preocupadas. He estado aprendiendo cosas interesantes sobre tu hermana, respondió Jeremiah fríamente. Sobre su relación con Leonardo Bright. Sobre Edward Halifax. El rostro de Grace palideció. Jeremiah, sea lo que sea que hayas oído. ¿Es verdad la cortó él? ¿Ana estafó a Halifax? ¿Está intentando estafarme a mí también? Grace miró alrededor nerviosamente. No aquí, por favor. Ana está en la habitación 312. Ve a verla. Después, si aún quieres respuestas, te las daré todas. Contra su mejor juicio, Jeremiah se dirigió a la habitación 312. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y entró. Ana estaba en la cama del hospital luciendo más pequeña y frágil que nunca. Los monitores pitaban de manera constante mostrando sus signos vitales. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Viniste», susurró. Jeremiah se mantuvo cerca de la puerta manteniendo distancia.
Grace dijo que estabas enferma. El doctor dice que es preeclampsia, explicó Ana llevando una mano a su vientre redondeado. Presión alta, proteína en la orina. Es peligroso para el bebé si no se controla. A pesar de todo, Jeremiah sintió un pinchazo de preocupación. Más allá de los engaños de Ana, había un niño inocente involucrado. Lo siento, dijo con sinceridad. Lamento que estés pasando por esto. Ana tragó con dificultad. Jeremiah, sé que debes odiarme ahora. Debí decirte sobre el bebé. Iba a hacerlo, lo juro, pero tenía miedo de que me dejaras. Y eso es lo único que debiste decirme, Ana. Preguntó él en voz baja. ¿Qué hay de tu relación de 3 años con Leo? ¿Qué hay de Edward Halifax? El rostro de Ana se desmoronó. Hablaste con Leo y con la señora Douglas. Sus lágrimas corrían sin freno. No es lo que piensas, Jeremiah. He cometido errores, sí, pero lo nuestro es real. Te amo. ¿Y el bebé?, preguntó Jeremiah, la duda clavándose como una espina. ¿Es siquiera de Leo? ¿O eso también es parte de la mentira? Es de él, insistió Ana. Eso no lo mentiría. Pero mentiría sobre todo lo demás, replicó Jeremiah con frialdad. En ese instante la puerta se abrió detrás de él. Jeremiah se giró esperando ver a Grace o a una enfermera, pero no. Un hombre alto y corpulento a quien Jeremiah no había visto nunca entró con unos uniformes de camillero. Algo en su actitud no encajaba. «Perdón por interrumpir», dijo el hombre con un acento espeso que no era bahameño. «Hora del medicamento». Se movió hacia la cama de Ana. Los ojos de Ana se ensancharon de miedo real. «Ya me dieron la medicina hace 1 hora. ¿Dónde está la enfermera Bennett?» El hombre la ignoró por completo, metiendo la mano en el bolsillo. Jeremiah notó que el hombre no llevaba ni un carro de medicación ni un expediente. En ese instante, varias cosas ocurrieron en rápida sucesión. La puerta volvió a abrirse bruscamente, revelando a Leo Bright. Jeremiah al suelo gritó. El supuesto camillero se giró de golpe sacando no medicina, sino una jeringa de su bolsillo. Ana gritó y Jeremiah, actuando por puro instinto, se lanzó hacia el hombre sujetándole el brazo justo cuando la jeringa descendía. En la lucha que siguió, Jeremiah sintió un pinchazo agudo en el hombro. La habitación comenzó a girar casi de inmediato. Las voces se convirtieron en ecos distantes, mientras la oscuridad avanzaba desde los bordes de su visión. Lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue la voz de Leo llamando seguridad, y el sollozo desesperado de Ana gritando su nombre. Jeremiah despertó con el pitido constante de un monitor cardíaco y la sensación de algo ajustado alrededor de su brazo. Cuando su visión se aclaró, se dio cuenta de que estaba en una cama de hospital con un suero conectado al brazo y un tensiómetro inflándose periódicamente. «Bienvenido de vuelta, pastor», dijo una voz suave. Giró la cabeza y vio a un oficial de policía sentado junto a la cama. «Soy el detective James Wimes de la Fuerza Policial de las Bahamas. ¿Cómo se siente aturdido?», logró responder Jeremiah con la boca seca. «¿Qué pasó?». «Recibió una inyección de un sedante muy potente», explicó el detective. Afortunadamente, solo le administraron una dosis parcial antes de que el señor Bright y la seguridad del hospital redujeran a su atacante. Los médicos lo han estado monitoreando, pero esperan que se recupere por completo. Los recuerdos regresaron de golpe a Ana en la cama, el falso camillero, la lucha, la jeringa. «¿Ana? ¿Está bien?». La expresión del detective se volvió grave. «La señora Patterson Brown está físicamente bien. En este momento está siendo interrogada en la jefatura de policía». Interrogada, Jeremiah intentó incorporarse. «¿Por qué?». «Porque el hombre que lo atacó ha hecho acusaciones muy serias», dijo el detective. «Afirma que la señora Patterson Brown lo contrató para matarlo». Las palabras cayeron sobre él como un peso insoportable. Jeremiah negó con la cabeza, incrédulo. «Eso no puede ser cierto». El sospechoso, un tal Víctor Kovach, proporcionó detalles de los pagos que recibió de la señora Patterson Brown, además de mensajes de texto describiendo el plan. Continuó el detective consultando sus notas. Según Kovach,
Ella primero lo contrató para simular un accidente, un ahogamiento durante una excursión en bote. Pero cuando usted desapareció después de llegar y no volvió a su casa, ella entró en pánico y cambió al escenario del hospital. Esto es una locura, susurró Jeremiah. También estamos investigando la muerte de Edward Halifax hace 3 años, añadió el detective. El caso ha sido reabierto debido a nueva evidencia. La mente de Jeremiah giraba sin control. ¿Y Grace? ¿Está involucrada? La señorita Patterson afirma no saber nada de los planes de su hermana. Estamos investigando, pero por ahora parece que también pudo haber sido manipulada. ¿Y Leo? El señor Bright fue quien nos alertó sobre la posible amenaza contra usted, explicó Wimes. Después de su reunión en el Fish Fry, se preocupó y comenzó a investigar por su cuenta las actividades de la señora Patterson Brown. Descubrió su vínculo con Kovach a través de empleados de hotel que los habían visto reunirse en secreto. Jeremiah cerró los ojos abrumado. Ella realmente quería que yo muriera. Parece que el motivo era financiero, dijo el detective con suavidad. Encontramos evidencia de que la señora Patterson Brown contrató una póliza de seguro sustancial a su nombre, justo después de casarse nombrándose a sí misma beneficiaria. También hay indicios de que había accedido a sus cuentas bancarias y planeaba transferir fondos después de su accidente. Una enfermera entró a revisar sus signos vitales y ajustar el suero. El médico vendrá en un momento, les informó. Está progresando muy bien considerando lo ocurrido. Cuando se fue el detective se puso de pie. Sé que esto es mucho, Pastor Brown. Cuando esté más fuerte necesitaremos una declaración formal. Por ahora descanse. Espere, dijo Jeremiah mientras el detective llegaba a la puerta. ¿Puedo verla? A Anna Wimes. Lo miró sorprendido. No sería recomendable dadas las circunstancias. Por favor, insistió Jeremiah. Necesito oírlo de ella, necesito entender. El detective dudó. Veré qué se puede hacer, pero no prometo nada. Por ahora, concéntrese en recuperarse. Durante los siguientes 2 días, el estado físico de Jeremiah mejoró, pero emocionalmente permanecía destrozado. La historia apareció en la prensa local. Pastor turista es blanco de un intento de asesinato por parte de su esposa embarazada. Su teléfono se llenó de mensajes de su congregación en Cleveland. Él solo respondió al diácono Howard, asegurándole que estaba bien físicamente y pidiendo privacidad mientras lidiaba con la devastación. El tercer día, el detective Wimes regresó con noticias. La señora Patterson Brown ha accedido a verlo. Dadas las circunstancias, la reunión será en el centro de detención con oficiales presentes. La instalación de detención de la estación central de policía contrastaba violentamente con el colorido ambiente isleño del exterior. Ana estaba sentada en una mesa metálica en una sala de interrogatorios, las manos esposadas frente a ella. Su embarazo era aún más evidente en el uniforme simple de detención. Cuando Jeremiah entró, los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Jeremiah, susurró. No pensé que vendrías. Se sentó frente a ella dolorosamente consciente de los oficiales observando desde la ventana de supervisión. Necesito respuestas, Ana. Respuestas de verdad esta vez. No deberías haber venido a Nassau, dijo ella con la voz hueca. Todo habría estado bien si te hubieras quedado en Cleveland. ¿Para que tú simplemente reportaras mi accidente por ahogamiento desde lejos?, preguntó Jeremiah, incapaz de contener la amargura. Ana bajó la mirada hacia sus manos esposadas. No se suponía que fuera así. Podríamos haber sido felices juntos. ¿Felices mientras esperabas la oportunidad de matarme por dinero del seguro? Jeremiah negó con la cabeza, incrédulo. Algo de todo esto fue real, Ana. ¿Alguna parte de nuestra relación? Sí te quise, respondió ella en voz baja. Eras bueno y amable, diferente de los demás. A veces se me olvidaba el plan y simplemente disfrutaba ser tu esposa. Esa confesión dolió más que una negación total. La idea de que momentos sinceros se hubieran mezclado con manipulación calculada hacía imposible confiar en cualquier recuerdo. ¿Y el bebé?, preguntó Jeremiah. ¿Es realmente de Leo? Sí, confirmó Ana.
Eso sí es verdad. Él nunca supo lo de Halifax. Lo conocí después de Edward. ¿Tú mataste a Halifax? La pregunta lo había atormentado desde su conversación con la señora Douglas. La expresión de Ana cambió endureciéndose. Edward tenía una condición cardíaca que nunca me dijo. Tal vez contribuía a su estrés, pero no lo maté. Hizo una pausa. No directamente. ¿Y esa diferencia te importa? ¿Le debería importar a la ley?, respondió ella con frialdad práctica. Jeremiah observó a la mujer a la que había entregado su vida, tratando de reconciliar la Ana que amó con aquella desconocida calculadora frente a él. ¿Por qué, Ana, tenías un buen trabajo, habilidades, inteligencia? ¿Por qué convertirte en esto? No lo entenderías, dijo ella con desdén. Crecer pobre en las Bahamas, ver a los turistas gastar en un día lo que alimentaría a mi familia un mes. Juré que encontraría una salida a seguridad, aunque tuviera que tomarla destruyendo a otros, quitando lo que nadie estaba dispuesto a dar. Hombres como Edward. Y sí, como tú, agregó, tienen tanto. Nunca notarían lo que yo tomaba. Mi vida sí la notaría, Ana, respondió Jeremiah en voz baja. Esa sí me faltaría. Ana no respondió. Tras un largo silencio, Jeremiah metió la mano en su bolsillo y sacó la cajita de terciopelo que había llevado desde su llegada. La colocó sobre la mesa entre ellos. Vine a darte esto, dijo. Un anillo de bodas de verdad para reemplazar el provisional de nuestra ceremonia. Le mandé grabar El amor nunca falla. Ana miró la caja, pero no la tocó. Primera de Corintios 13:8, identificó ella. «Siempre te gustó ese pasaje. ¿Creía en esas palabras?», respondió Jeremiah. «Aún creo, aunque ahora con otro significado». «¿Vas a orar por mi alma, pastor?», preguntó Ana con una chispa de sarcasmo de su antiguo yo. «Voy a orar por los dos», dijo Jeremiah sinceramente. «Y por tu hijo, que merece algo mejor que todo esto». Al mencionar al bebé, el semblante de Ana finalmente se resquebrajó. «¿Qué será de mi hijo?». «No puedo dar a luz en prisión. Las autoridades mencionaron que Servicios Sociales hará los arreglos», dijo Jeremiah. «Y Grace ofreció tomar la custodia después de que nazca». «Grace». Ana escupió el nombre con amargura. «Siempre la buena hermana limpiando mis desastres». «Ella te ama a pesar de todo», respondió Jeremiah. «Eso significa algo». Ana lo miró con una intensidad repentina. «¿Y tú? ¿De verdad me amaste, Jeremiah? ¿O amaste la idea de mí? La hermosa conversa, la esposa perfecta del pastor». La pregunta lo tomó por sorpresa por lo certera. Había sido culpable de ver lo que quería ver, igual que ella había mostrado lo que le convenía. «Amé a la mujer que creí que eras», respondió al fin. «No sé si esa persona existió alguna vez». Ana asintió casi satisfecha por la honestidad. «Para lo que valga, lo siento. Lo siento que terminara así». «No lo sientes por lo que planeaste», aclaró Jeremiah. «Solo lo sientes porque te atraparon». «Tómalo como quieras», respondió ella. «Es lo único que puedo ofrecer». Jeremiah se levantó para irse, pero Ana lo llamó una vez más. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Volver a tu iglesia en Ohio?» «Eventualmente», respondió él. «Pero primero debo ayudar a la policía con su investigación. Sobre Halifax. Sobre ti. La verdad debe salir, Ana. Toda. Siempre el hombre justo», dijo ella. Ya no había burla en su voz. Solo resignación. «Adiós, Jeremiah». «Adiós, Ana». 6 meses después, Jeremiah estaba de pie en las orillas del lago Erie, observando cómo las olas grises de diciembre chocaban contra el rompeolas. El perfil de Cleveland se alzaba detrás de él, el paisaje familiar de su vida antes de Nassau. Su regreso a la iglesia bautista Grace había sido recibido con una mezcla de simpatía, apoyo y los inevitables susurros. Su congregación lo había rodeado con amor, pero Jeremiah sabía que la experiencia lo había cambiado de formas visibles para quienes lo conocían bien. Sus sermones ahora llevaban un peso distinto, una profundidad nacida del sufrimiento personal. No hablaba solo de fe abstracta, sino de creencia puesta a prueba. En su bolsillo llevaba un recorte del Nassau Guardian, esposa de turista estadounidense,
sentenciada por complot de asesinato por encargo. Ana había recibido 15 años por el intento de matarlo con investigaciones adicionales en curso sobre la muerte de Edward Halifax. El artículo también mencionaba que había dado a luz a un niño sano en octubre, ahora bajo la custodia de su tía materna. El teléfono de Jeremiah vibró con un mensaje de Leo. Pensando en ti hoy. Espero que estés encontrando paz. Su conexión improbable había evolucionado hacia una amistad cautelosa. A pesar de sus diferencias, la experiencia compartida del engaño de Ana había forjado un lazo que ninguno de los dos esperaba. Leo incluso asistió a un servicio en New Light durante un viaje de negocios a Cleveland, sentado con incomodidad en el último banco, pero escuchando con atención el sermón de Jeremías sobre el perdón. Seguía siendo el mayor desafío espiritual de Jeremiah. En sus consejerías siempre había enseñado que perdonar no significaba excusar el mal, sino liberar el corazón del peso del resentimiento. Ahora, aplicar esa sabiduría a sí mismo resultaba mucho más difícil. No había respondido a las cartas que Ana enviaba desde prisión. Tal vez algún día encontraría la fuerza, pero por ahora las heridas seguían demasiado abiertas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el lago proyectando largas sombras sobre el paisaje invernal, Jeremiah metió la mano en su otro bolsillo y sacó la cajita de terciopelo que había llevado a Nassau con tanta esperanza. Había considerado arrojarla al agua como un gesto simbólico para dejar atrás el pasado. Pero algo lo detuvo. En cambio la abrió una vez más y leyó la inscripción en la banda del anillo: el amor nunca falla. No el amor romántico, tal vez. No el amor entre un hombre y una mujer. Un amor que podía ser falsificado o manipulado, sino ese amor más profundo, que lo había sostenido a través de la prueba el amor de su comunidad de su fe, y en última instancia, el respeto propio que le permitió alejarse cuando la verdad así lo exigió. Jeremiah cerró la caja y la volvió a guardar en su bolsillo. Algunas lecciones eran demasiado valiosas como para desecharlas, incluso cuando habían sido aprendidas a un costo devastador. Mientras se daba vuelta para caminar hacia su auto, hacia su iglesia, hacia su futuro, el pastor Jeremiah Brown cargaba la sabiduría paradójica de alguien que había caminado por la oscuridad y había emergido no ileso, pero sí inquebrantable. A veces la mayor prueba de fe no era creer a ciegas, sino tener el valor de ver con claridad. Y aún así elegir la esperanza. Un corredor que pasaba lo saludó con un gesto y Jeremiah respondió con una sonrisa. El paraíso perdido había dado paso a algo más valioso, la verdad encontrada.